Leopoldo López, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo bienvenido están? a tu casa. Gracias. Es un placer para todos nosotros, para Es Radio, para Libertad Digital, recibirte aquí. Y me preguntabas hace unos instantes por Federico Jiménez Los Santos. Es una lástima que él no pueda estar aquí, porque estoy convencida de que estaría encantado. Para él sería un placer poder recibirle en esta casa, en su casa, pero como hemos quedado, ya habrá tiempo, ¿verdad? No, en septiembre quedamos. Mandamos un saludo a Federico desde aquí. En septiembre quedamos. Bueno, Leopoldo, lo primero que le quería preguntar es por Freddy Guevara. ¿Qué noticias tenemos del ex vicepresidente de la Asamblea de Venezuela? ¿Qué noticias os llegan de Freddy? Bueno, primero de nada, gracias por tenerme aquí el día de hoy y sobre todo gracias por hacer del tema de Venezuela un tema presente siempre en este programa. Este estudio es conocido en Venezuela, se los decía ahora, porque se han dicho tantas cosas, tantas verdades sobre lo que ocurre en nuestro país aquí. Mira, Freddy, yo quisiera antes de contarte dónde está, comentarte quién es Freddy. Freddy fue uno de los líderes estudiantiles referentes de lo que fue el proceso del 2007, cuando se le ganó la única elección que se le ganó a Chávez. De allí, conjuntamente con otro grupo de personas, fue fundador de nuestro partido, Voluntad Popular, conjuntamente con Juan Guaidó, David Smolansky, John Goycochea, Manuela Bolívar, todos ellos estudiantes de distintas universidades en Venezuela, que pasamos a conformar nuestra organización política. En el año 2017, en el año 2015, él es electo diputado. En el año 2017 era vicepresidente de la Asamblea Nacional y se convirtió en ese año en el líder de las protestas. Ustedes recordarán muy bien las protestas del año 2017, que fueron muy masivas, que fueron, también muy largas. Fueron 4 meses de protestas muy intensas y Freddy fue la voz de ese proceso. Luego se ha mantenido muy activo en el equipo de Juan Guaidó. Tenía la responsabilidad de llevar el área de comunicaciones y una persona muy comprometida con la causa, que lo llevó a finales del 2017 a tener que asilarse en la Embajada de Chile, porque salió una orden de captura en su contra. Pasó 3 años en la Embajada de Chile. Yo pasé 1 año y medio en la Embajada de España, él pasó 3 años en la Embajada de Chile y luego salió en una ola de indultos que dio o de permisos que dio la dictadura de Nicolás Maduro. Él salió y hablamos mucho, ¿no?, de lo que eso significaba. Siempre sabíamos que eso era algo temporal. Él tiene parte de su familia, como nos pasa a muchos venezolanos fuera de Venezuela, salió a visitarlos y la familia, como lo relataba su padre, trató de convencerlos que se quedara afuera. Nosotros hablamos, yo soy muy amigo de Freddy y pues él tiene, al igual que muchos de nosotros, una profunda convicción de lucha y dijo, no, yo voy a regresar sabiendo que es muy probable que en algún momento dado me metan preso. Y bueno, así ocurrió. Él regresa a Venezuela, estaba muy cercano a Guaidó. Guaidó está bajo asedio permanentemente, como lo vimos en estos días, y Freddy era una de las personas que siempre estaba cercano y hacía la política presencial. La semana pasada, en simultáneo, hubo una operación para tomar por asalto la residencia de Juan Guaidó. Unas imágenes escalofriantes que veíamos. Sí, unas imágenes escalofriantes. Ojalá las podamos poner, porque realmente son muy ilustrativas de lo que vivimos nosotros en Venezuela. Y bueno, Freddy lo detienen unos grupos presuntamente de la dictadura, porque al final del día estos grupos hoy son grupos paramilitares, vestidos de negro, con capuchas, sin identificación ninguna, con armas largas. Lo detienen en medio de la autopista. Él, en el proceso de ser detenido, graba un mensaje muy sereno, muy claro de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ese es el último día que supimos de Freddy. Luego lo llevaron a tribunales 48 horas después y está privado de libertad. Su familia no lo ha visto, sus abogados lo vieron en la audiencia y está en lo que llaman en Venezuela el proceso de enfriamiento, en donde cuando meten a los presos políticos los dejan entre 45 y 60 días totalmente aislados. Yo pasé por eso. Él está en el helicoide ahora mismo. Él está en el helicoide. ¿Qué es el helicoide? Realmente... Vamos a explicarle a los oyentes, porque hablamos del helicoide, pero mucha gente que nos está escuchando no tiene por qué saber. Mira, en Venezuela hay varias cárceles que han sido emblemáticas por ser el destino de presos políticos. El helicoide es
es una instalación que arquitectónicamente es muy impactante, muy importante. La hizo Pérez Jiménez en los años 50. Iba a ser en su momento un gran centro comercial y se convirtió en la sede de la Policía Nacional y del SEBIN. El SEBIN es la policía política y allí hay unos calabozos que se han venido expandiendo en un edificio que no estaba construido para eso, y allí ese ha sido el destino de muchos presos políticos. Hoy está allí Freddy Guevara y hay otros presos políticos. No hay ningunos otros presos políticos que no sean de nuestro partido en cárceles en estos momentos. Está Juan Requesens, también diputado, que está en su casa haciendo casa por cárcel, que también es una situación muy precaria. Y bueno, el Helicoide es una mazmorra de la dictadura, para que nos entendamos. ¿Es un centro de torturas, podríamos decir? Sí, sin duda, sin duda. El Helicoide es parte de la misma institución en donde lanzaron desde un 10º piso al concejal Fernando Albán, hace ya 2 años y medio. Fernando Albán, concejal de la ciudad de Caracas, fue detenido por el SEBIN, fue secuestrado sin que supiésemos dónde estaba durante muchos días, y luego supimos de él cuando lo lanzaron desde un 10º piso y lo asesinaron allí en las instalaciones de la policía política. Es decir, en la policía política en Venezuela hay tortura, en la policía política en Venezuela, en el SEBIN, en el DGCIM, está totalmente registrado, hay tortura, hay desapariciones forzosas y han habido ya varios asesinatos de presos políticos. Cuando se produce ese asedio que nos decías también a Guaidó, la detención de Freddy, no hay noticias de él, pero Maduro, unas horas después, anuncia que va a volver otra vez a pedir tu extradición a las autoridades españolas. En este punto no sabemos qué información tienes tú, si las autoridades españolas, el nuevo ministro de Exteriores, el señor Álvarez, se ha puesto en contacto contigo. ¿En qué situación está esto? Mira, la situación es la misma, ¿no? La de persecución. Maduro tiene una obsesión con nosotros, nos busca perseguir en todos los rincones. Ya es segunda vez que solicita mi extradición. La primera solicitud de extradición fue para completar la condena a la cual yo fui sometido. Yo fui condenado a 14 años de prisión, estuve 7 años privado de libertad, por supuesto un caso absolutamente político. Mi caso es muy emblemático porque se registró primero todas las irregularidades, y eso permitió que instituciones tan importantes como las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchas otras registraran la irregularidad del caso. Pero también es emblemático porque a mí me condenan a 14 años de cárcel por haber planteado la necesidad de conquistar la democracia. Así lo plantea la juez. El móvil del delito que a mí me imputan, que es pedir la libertad en Venezuela, es el arte de la palabra. Así lo plantea la juez. Es decir, el caso por el cual a mí me condenan a 14 años es por esto que estamos haciendo en estos momentos. O sea, en estos momentos, esto que estamos haciendo, que es expresarse, que es que tú digas tus ideas, cualquiera de los que estamos aquí, podamos expresarnos libremente, en Venezuela es un delito. Y a mí me condenaron a 14 años de cárcel por haber dicho algo de lo cual no me retracto, por haber dicho que Nicolás Maduro es antidemocrático, es corrupto, está vinculado al narcotráfico y es un dictador. En aquel momento nadie decía esas cosas. Nosotros lo dijimos y salimos a la calle a protestar con esta propuesta, con este discurso y con esta convicción. Bueno, eso nos costó a muchos de nosotros, pues no fui el único. Fuimos muchos que fuimos detenidos, que pasamos por cárcel, y esa sigue siendo una práctica. Hoy Maduro pide mi extradición para continuar, que se continúe esa condena, pero la semana pasada la pide porque ahora nos vinculan a nosotros como una organización terrorista con grupos criminales que han tomado territorios enteros de la ciudad de Caracas y pretenden a nosotros vincularnos como los cabecillas de unos grupos que es público, notorio, conocido, está registrado en televisión, en fotos, en discursos, que fue la propia dictadura que le entregó territorios completos de Caracas y de otras partes de Venezuela con un supuesto plan de territorios de paz, pero que realmente lo que estaban haciendo era entregarle corredores y sectores a grupos criminales para que ellos pusieran su paz criminal en esos sectores, cobrando vacunas, teniendo el control total de la criminalidad en esos sectores. Pero como siempre sucede en estos casos, se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Aquí estamos hablando de grupos que tenían armamento pesado, tenían fusiles .50, armas automáticas, granadas, total control de sectores completos de Caracas,
montado por ellos. Y entonces la dictadura pues ha querido presentar estos grupos como grupos vinculados a nosotros, cosa que no es para nada cierto. Y por supuesto lo que buscan también es tapar la derrota que ante los caraqueños ha tenido la dictadura de perder el control territorial de partes importantes de Caracas. Voy a dar enseguida la palabra a mis compañeros para que le puedan hacer preguntas, por supuesto, pero me llama la atención, creo que le he contado en 6 ocasiones, ha mencionado usted la palabra dictadura en esta última intervención que ha hecho. ¿Por qué mencionar esta palabra, ¿no?, que es tan sencillo y que además libera tanto, ¿no?, llamar a las cosas por su nombre a determinados dirigentes en este país, en España, que es una democracia plena? ¿Les cuesta tanto a algunos dirigentes ahora mismo en el gobierno, el propio presidente del gobierno o los miembros de su gabinete? ¿Por qué no lo hacen con Cuba, por ejemplo, o por qué no lo hacen también con Venezuela? Mira, para mí es muy claro, ¿no?, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y te doy un relato de un episodio muy importante para nosotros que tiene que ver cómo llamamos las cosas. En el año 2013 nosotros pasamos a ser el partido con mayores victorias a nivel de las alcaldías. Y ganamos alcaldías en territorios en donde nunca habían ganado los sectores democráticos. Sin embargo, yo convoqué a nuestro partido a una sesión de discusión para discutir precisamente esta pregunta. ¿Estamos en democracia o estamos en dictadura? Aquellos eran los momentos, hace 8 años, en donde todavía se hablaba de Venezuela como una democracia debilitada o como un autoritarismo competitivo. Cualquiera de estas nomenclaturas bueno, que son oximorones al final, porque las cosas o son blancas o son negras con respecto a esto. O eres democrático o no lo eres. Y yo le decía a nuestro equipo, miren, nosotros, con todo el respeto, no somos analistas, nosotros no somos historiadores, no somos cientistas políticos, nosotros somos políticos y tenemos que tomar decisiones. Y si asumimos que esto es una dictadura, pues entonces tenemos que actuar en consecuencia. Concluimos que lo que ya estábamos viviendo era una dictadura y actuar en consecuencia para nosotros fue llamar a la calle a las protestas que duraron 6 meses, que a mí me llevaron a la cárcel y a muchos de nosotros nos llevaron también a la cárcel. A mí me sorprende que aquí haya un debate si Venezuela o Cuba no son una dictadura. Entonces, si no son una dictadura, ¿qué son? Tú no puedes decir que Cuba es una democracia. No se puede decir que Venezuela es una democracia. No le puedes poner un adjetivo a la democracia. O es una democracia o no lo es. ¿Y qué es una democracia? Bueno, una democracia tiene algunos requisitos. Primero, los gobernantes tienen que ser electos por votación popular. Eso no ocurre en Venezuela porque las elecciones han sido fraudulentas. Y tampoco, por supuesto, ocurre en Cuba, que quienes han venido mandando llevan 60 años en el poder. Segundo, tiene que haber Estado de Derecho. Ni en Venezuela ni en Cuba hay Estado de Derecho. Tercero, tiene que haber autonomía de los poderes públicos. Ni en Venezuela ni en Cuba hay autonomía de los poderes públicos. Cuarto, tiene que haber respeto a los derechos humanos. Ni en Venezuela ni en Cuba hay respeto a los derechos humanos. Entonces, si es cochino, si tiene oreja, si tiene rabo de cochino, si suena como cochino, es una dictadura. Venezuela y Cuba son dictaduras. Y si los gobiernos no están dispuestos ni siquiera a identificar los regímenes por realmente lo que son, entonces tenemos un grave problema. Y tú sabes lo que yo creo que está ocurriendo, que a mí me preocupa, no solamente aquí en España, sino en Europa, en América Latina y de alguna manera en el mundo, es que se está relativizando lo que es la democracia. Entonces, si tú no dices que Cuba o Venezuela son dictaduras y los tratas de disfrazar o de ponerle algunos componentes que los llames democracia, al final estás relativizando la democracia. Y yo creo que la socialdemocracia en el mundo está perdiendo terreno en el sentido de no comprometerse con el componente democrático de esa tradición ideológica, que es una tradición que tiene, y aquí en España los tiene fuertemente, lo que fue Felipe González, lo que fueron ese periodo que tienen. Puede haber mucha discusión sobre las políticas públicas, pero hay un arraigo democrático. Y yo creo que la extrema izquierda está condicionando a la socialdemocracia a que entreguen sus banderas democráticas. Y yo creo fundamental que las cosas se llamen por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, en Cuba hay una dictadura, y a partir
partir de allí, pues entonces hay que plantearse qué hacer o qué proponer con respecto a lo que sucede en estos países. Bueno, Rosa, Luis y Maite, por Sí, favor. ha dicho como síntoma de la falta de democracia que no hay autonomía de los poderes públicos, y ha nombrado a una juez que le imputa por pedir la democracia. ¿Cómo está ahora mismo el Poder Judicial en Venezuela? Es decir, ¿tiene algún margen? ¿Hay alguna excepción? No, absolutamente nada. Es decir, se los pongo en estos términos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia es un delincuente. O sea, es literalmente un delincuente. Hay fotos de esta persona que estuvo preso por estafa, estuvo preso por casos de crimen organizado. Hoy en día es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de Injusticia en Venezuela, y está sancionado por Europa, está sancionado por los Estados Unidos, y no hay ni un ápice de posibilidad de que un juez en Venezuela tome una decisión que no esté condicionada por la política. No hay ni un ápice de posibilidad de que un fiscal pueda tener un ejercicio autónomo de lo que son las funciones que le corresponde. Cero, nada, no existe. Y eso está total y absolutamente demostrado. Recientemente hubo un estudio de unos académicos que hicieron un análisis de todas las sentencias que se han emitido del Tribunal Supremo durante los últimos 20 años. No hay una sentencia en donde se le haya imputado responsabilidad al Estado. No hay una sentencia en la que se le haya dado la razón a los ciudadanos o a algún ente distinto a las estructuras del Estado. El sistema de justicia en Venezuela está total y absolutamente cooptado, politizado, y es un instrumento de la represión, literalmente. Y yo se los digo porque yo lo viví. Yo fui condenado a 14 años de cárcel, fui sometido a un proceso judicial en donde fuimos a más de 100 audiencias. Las audiencias eran secretas, no permitían que fuese nadie. El Palacio de Injusticia en Caracas era tomado militarmente cada día que teníamos una audiencia. No permitieron que fueran los representantes de las ONG. Las audiencias eran en la madrugada. Y por supuesto la condena fue total y absolutamente política. Y eso es uno de muchos, de miles de casos que ocurren permanentemente en Venezuela. Y eso que ocurre en Venezuela, pues por supuesto también ocurre de la misma manera en Cuba. Leopoldo, yo quiero preguntarle si nos puede dar su opinión, y si puede ser también, si tiene información de por qué a Sánchez y al Partido Socialista, al gobierno le preocupa o le incomoda tanto llamar dictadura a Cuba. Yo creo que no solamente es un tema ideológico, también hay intereses económicos. Hemos visto el caso del Plus Ultra, hemos visto el caso de las maletas de Delcy, hemos visto el caso del Pollo Carvajal, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los intereses que tiene este gobierno con las narcodictaduras en el otro lado del charco, a través y conocemos el trabajo de Zapatero, el trabajo de Baltasar Garzón? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, en detalle no te podría decir sobre ningún caso en específico, pero tú estás relatando una serie de intereses que deben de ser explicados. Yo creo que todos esos son temas que deben de ser explicados. Yo no sé si es por razones ideológicas o por razones de intereses económicos o una combinación de ambos, pero sin duda alguna preocupa no solo que España, sino que también eso pueda condicionar la posición del resto de Europa, porque de alguna manera España tiene mucho peso sobre la manera como se interpretan los hechos en América Latina desde Europa. Y que las cosas no se llamen por su nombre preocupa, porque al final del día eso puede tener una incidencia sobre lo que se debe de hacer con respecto a la política hacia esos países. Nosotros, pues por supuesto, estamos no solamente convencidos, sino hemos padecido lo que significa vivir en una dictadura. Y también, con respecto a Cuba, nosotros podemos decir con propiedad que lo que ha ocurrido en Venezuela todos estos años ha estado condicionado de buena manera, no de buena manera, de mala manera, por la influencia que ha tenido Cuba en Venezuela. Chávez lo dijo en su momento y Maduro se ha cansado de decirlo. O sea, Cuba y Venezuela, un mismo destino, un mismo país. Nosotros en Venezuela siempre pensamos que eso no iba a ocurrir. Siempre se decía en Venezuela, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, lamentablemente pasó, y pasó a peor, porque hoy la situación de los venezolanos es peor que la situación que están
están viviendo los cubanos. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cuba en estos días es sumamente esperanzador, porque es una demostración de que no hay un control completo sobre lo que son los corazones, las mentes, la disposición del pueblo cubano. Creo que van a seguir viviendo mucha represión, pero ya se rompió de alguna manera un dique, se le abrió una grieta al dique. No había ocurrido en décadas lo que ocurrió a partir del 11 de julio, que hay una expresión que es la misma que nosotros tenemos, libertad. Miren, yo les digo algo, la palabra libertad en democracias significa quizás cosas algo distinto. Aquí en democracias o en Europa, en Estados Unidos, la palabra libertad puede significar algo relacionado a la poesía, al arte, a las ciencias políticas, a la teoría, una abstracción. Para nosotros, la libertad es la vida. Yo conocí la libertad estando preso en una celda de 2x2, en donde tenía un candado del tamaño de un ladrillo, en donde estaba un día, una semana, las semanas se convirtieron en meses, los meses en años y no podía salir de allí. Allí es cuando yo entendí la esencia de lo que es la libertad, desde su negación. Y la libertad es un conjunto de posibilidades que tienen los ciudadanos. A nosotros nos las fueron rebanando una a una en Venezuela. Y hoy en día nosotros no gozamos de ningún tipo de libertad. Por eso cuando nosotros escuchamos al pueblo cubano gritando libertad, sabemos exactamente desde dónde, desde lo profundo de su realidad que están pidiendo libertad, que significa muchísimo para quienes estamos viviendo en opresión. Es el mismo grito que se hace en Venezuela cuando hemos salido a protestar y es el mismo grito que en cualquier lugar en donde se está viviendo bajo el yugo de dictadura sale a expresarse con fuerza y con mucho significado. Maite. Bueno, por otro lado, lo que está ocurriendo en Cuba puede ser que, decías que había mucha influencia, en realidad es un caso inédito en la historia de cómo un pequeño país económicamente arruinado como Cuba se hace con el control de una potencia petrolera. Yo creo que es que no ha habido algo así en el mundo antes, pero ¿no temen que la represión que se va a desatar, lógicamente, en Cuba haga que también en Venezuela fuercen todavía más la máquina y repriman todavía más? A lo mejor la detención de Freddy Guevara puede tener que ver, ante el temor de que pueda haber un eco de las protestas. Mira, puede suceder eso y puede suceder lo contrario también. Yo espero que suceda lo contrario. Es decir, yo creo que lo que ha sucedido en Cuba también tiene una retroalimentación hacia el espíritu de lucha en Venezuela. Así como lo que sucede en Venezuela afecta lo que pueda ocurrir en Cuba. Ahora, son casos que creo que políticamente se interpretan distinto, por lo menos en Europa. Cuba tiene... Los aparatos represivos están muy vinculados. Totalmente vinculados. Es más, yo les cuento una anécdota. En el año 2015, el 23 de mayo del año 2015, yo comencé una huelga de hambre para pedir elecciones, en aquel momento elecciones parlamentarias. Yo estuve 28 días en huelga de hambre, perdí 14 kilos y fue una huelga de hambre que se sumaron muchos otros presos en otras cárceles y también unos líderes fuera de las cárceles. Juan Guaidó fue uno de los que hizo esa huelga de hambre. Luego de la huelga de hambre, a mí me dejaron en un confinamiento solitario muy, muy severo y pusieron 6 custodios que solo tenían como misión ser mis custodios. Al principio, con esos custodios, yo tenía una relación humana, de cordialidad. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está su familia? ¿De dónde es usted? Hablando, pues yo estaba en total y absoluto confinamiento solitario. Y al final yo siempre le decía a mis custodios, mire, mi problema no es con usted, mi problema es con la dictadura, con Maduro. Y con respeto, pues no nos podemos llevar con respeto, pero con irrespeto no. Bueno, de un día para otro cambiaron completamente. No me miraban los ojos, nunca iba nadie a verme solo, siempre iban 2, nunca iban sin tener una cámara en la mano, me dejaron de llamar Leopoldo, me dejaron de llamar López, me llamaban Privado 01. Sí, te borraban la identidad. Totalmente.
y una deshumanización completa. Y pasaron meses y meses así. En un momento, luego de meses, había uno de los custodios, un sargento de la Armada de apellido Quintero, que yo había hecho buena relación con él en el sentido humano. Y le pregunto, mira hermano, ¿pero qué pasó? Explícame, ¿por qué de un día para otro ustedes cambiaron? Y me dice, mira, te lo voy a confesar. Y para que él me dijera esto, tuvimos que salir. Era un momento dado que luego de tantas protestas a mí me permitieron salir a una cancha a poder ver el sol, pero siempre tenía que estar con un funcionario y caminando. Él me lo va diciendo en secreto y me dice, a nosotros nos llevaron a Fuerte Tiuna, que es una instalación militar en Caracas, y recibimos un curso de formación con cubanos durante 3 días en donde nos dieron las indicaciones de cómo debíamos tratarte a ti. Es decir, eso lo digo como simplemente una anécdota del nivel de penetración de Cuba sobre el aparato represivo que hay en Venezuela. Para que se hagan una idea los oyentes, en la prensa, si se asoman a ella, hay muchos reportajes sobre los boinas negras cubanos, ¿no? Que me imagino que será parecido al SEBIN, ¿no? A este tipo de órgano represor, ¿no? Que lo que hace es borrarte directamente la identidad, no eres persona, no existes. Has comentado una cuestión que a mí me preocupa especialmente y es hasta qué punto puede penetrar en la Unión Europea el mensaje que se lanza desde las autoridades y el Gobierno de España. En este caso, creo que en este momento hay una delegación de parlamentarios europeos en Venezuela, ¿no? Que están de alguna manera, no sé si reuniéndose con gente de la dictadura de Maduro, al mismo tiempo con algunos representantes de la oposición, para valorar si en el país se dan las condiciones para unas próximas elecciones locales. ¿Realmente tú crees que este tipo de delegaciones sirven para algo? Lo digo porque la semana pasada, en este mismo programa, una de nuestras colaboradoras, Rosa Díez, instaba a los partidos con representación en el Parlamento Europeo, a los partidos políticos españoles, a que mandasen una delegación de parlamentarios europeos a Cuba, ¿no? Precisamente para ver cómo estaba allí la situación. Mira, la delegación que está en Caracas en estos momentos, creo que salen mañana o el sábado, mañana. Es una delegación técnica, no es una delegación de parlamentarios ni de diplomáticos. Es una delegación técnica que, si nos apegamos a lo que es la descripción de su cargo y la descripción de la responsabilidad de esa misión, pues evidentemente tienen que concluir que no hay condiciones para unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela. De hecho, ocurrió algo que yo creo que es muy significativo. Quien denuncia a Freddy Guevara y a 8 personas de nuestro partido fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea. Imagínense ustedes que aquí el presidente del Congreso se ponga a dar una declaración señalando y dando instrucciones a los órganos de seguridad que metan preso a X o Y personas. Y eso es lo que sucedió. Y en esa locución de Jorge Rodríguez, él dice, y ellos pensaban que porque aquí había una delegación de Europa no íbamos a hacer lo que nos corresponde. Pues a nosotros no nos importa que aquí esté una delegación europea y hacemos lo que tengamos que hacer. Es decir, diciendo, hacemos lo que nos da la gana. No nos interesa que esté aquí una delegación de Europa, no nos interesa que esté aquí observando el mundo, lo que estamos haciendo, hacemos lo que nos da la gana. Y yo creo que es muy importante que todo eso quede muy bien registrado. Yo espero, por supuesto, que esa delegación, siendo una delegación técnica, pues pueda emitir un informe objetivo sobre lo que vieron en Venezuela. Pero también creo, como tú lo estabas diciendo, que es importante que pueda ir una delegación del Parlamento Europeo con representación del arco iris de organizaciones o de movimientos que están representados en el Parlamento Europeo, para que ellos también puedan hacer un análisis de la situación que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. Pero cuando llega una delegación así, es como cuando llega la delegación de la Cruz Roja a Theresienstadt al campo de concentración nazi, que se lo arreglan todo para que vean una cosa estupenda, o de verdad ven lo que hay. Bueno, es que de allí es donde está el compromiso de quienes vayan. Evidentemente, una delegación que sabe que es una dictadura y sabe que van a buscar maquillar la situación del país, las condiciones, bueno, si tienen, por supuesto, sensibilidad con realmente cuál es su misión, pues deben de saber buscar la información que deben que fueron allá a buscar sin tener la restricción que les impone la dictadura. Pero fíjate, Michelle Bachelet
estuvo en Venezuela en el año, creo que fue en el año 18. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que hoy es alta comisionada para los derechos humanos en las Naciones Unidas, y ella fue a Venezuela a constatar la situación de los derechos humanos. Y pasó exactamente lo que tú estás diciendo. La llevaron a un hospital y en el hospital, ella cuando está viendo el hospital está muy bien pintado y le pregunta ¿por qué huele a pintura fresca? Y bueno, es que hicieron exactamente lo que tú estás diciendo. Lo que hacían en la Unión Soviética. ¿Sabes? Lo pintaron, entonces detrás del pasillo por donde ella pasaba era desastre, era gente pues en unas condiciones totalmente precarias. En esa visita que ella hizo, a los doctores los sacaron del hospital, porque los doctores iban a decirle a ella la situación tan precaria que tiene el sistema de salud en Venezuela. Pero en lugar de eso, crearle una falsa percepción, más bien le creó, y ella lo dijo, le creó una alerta de la manera como la dictadura está buscando maquillar. Y el informe de ella, que es miembro del Partido Socialista de Chile y que es una persona que evidentemente viene de la izquierda democrática en América Latina, ha tenido un trabajo muy importante porque ha emitido ya 3 informes actualizados en donde se relata con mucha precisión y mucha crudeza lo que son las violaciones severas de derechos humanos que ocurren en Venezuela. En la oposición siempre, bueno, se ha comentado, se ha hablado mucho la desunión entre la oposición en Venezuela, y al mismo tiempo se concreta que la solución de Venezuela debe pasar por una unión de esa oposición. ¿En qué momento está ahora mismo la relación entre los diferentes partidos, Leopoldo? Sobre todo porque, fíjate, los venezolanos que viven aquí en España, que son muchísimos, ahora mismo, ¿cuántos millones de venezolanos han salido de Venezuela? 5 millones aproximadamente. No, más, ya estamos por encima de 6 millones. Bueno, en España son muchísimos. Bueno, ¿qué pasa con la oposición? Nos preguntan, ¿es que la oposición tiene que estar unida? Si no hay una unión de la oposición en Venezuela, no se puede alcanzar la solución. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están las relaciones entre los diferentes lo primero que partidos? tengo que decir sobre eso es que la principal estrategia de la dictadura es dividir. Han dividido todo, han dividido el país. Han dividido el país entre ricos y pobres, que la verdad es que Venezuela es un país en donde no hay ricos, es entre clase media y pobres, entre blancos, negros, indígenas, entre este y oeste, entre inquilinos y propietarios, entre conductores y pasajeros, entre patrón y trabajador. Es decir, han tenido durante años, y eso es parte de lo que son estos modelos, una estrategia sistemática de dividirnos como sociedad. Y en la política su estrategia ha sido la de dividirnos permanentemente. Y han utilizado herramientas realmente muy poderosas. En el año 2020, cuando se iba a instalar nuevamente la Asamblea Nacional, le ofrecieron entre 500.000 y $1 millón a los diputados para que se apartaran de la coalición democrática. Se lo ofrecieron a decenas de diputados, no todos cayeron, pero 12 sí cayeron y recibieron, y eso está documentado. Hay infinidad de testimonios de cómo se les está ofreciendo ese nivel de dinero. Pero como decía Pablo Escobar, plata o plomo, te doy la plata o si no, corres las consecuencias. Y entonces a los que no ceden a ir a transitar el camino de la dictadura, pues les ocurre lo que nos está ocurriendo a nosotros: persecución, encarcelamiento, personas que se tienen que ir al exilio. Y esa es la estrategia de la dictadura, porque lo que ocurre hoy en Venezuela no solamente es una dictadura, es peor que una dictadura. Como siempre lo dice Felipe González, que dice que en Venezuela no hay una dictadura, sino hay una tiranía, porque las dictaduras tienen un cierto orden interno. En Venezuela no hay orden, hay arbitrariedad absoluta, pero es peor incluso. Es una estructura criminal. Nicolás Maduro es un criminal, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Penal Internacional. En el año 14 lo decíamos nosotros, y nos decía mucha gente que estábamos exagerando. Bueno, hoy con registro de infinidad de casos se llega a la conclusión que Nicolás Maduro es un criminal y actúa como Pablo Escobar, plata o plomo. Entonces todo esto se utiliza, esta estrategia, para dividirnos a nosotros. Sin embargo, a pesar de todo eso,
se mantienen unificados los sectores democráticos. Por supuesto que siempre hay ruido de un lado y del otro, pero en estos momentos se está articulando lo que llamamos la plataforma unitaria, en donde están representados los partidos más grandes, pero también los partidos más pequeños, representantes de la sociedad civil, y tenemos un espacio que contra viento y marea, contra todas las amenazas, estamos manteniendo la unidad de los sectores democráticos. Lo que quiero resaltar con esto es que la unidad es un proceso complicado de mantenerlo en el tiempo, porque la dictadura utiliza todas sus herramientas de represión y de incentivos y de corrupción para buscar dividir a los sectores democráticos. Pero usted habla de Maduro como un criminal, pero aquí una parte del gobierno piensa que usted es un golpista. Es decir, la parte de Podemos en el gobierno le ha llamado a usted golpista. Y yo le pregunto, ¿usted se siente cómodo? Es decir, o usted, se lo replanteo, ¿usted cree que es una figura incómoda para este gobierno? Porque tampoco he escuchado a Sánchez censurar esas palabras. Mira, yo lo primero que tengo que decir muy responsablemente es que yo estoy en lo personal agradecido con el gobierno de España, y yo tengo que ser muy serio en esto. El gobierno de España a mí me acogió 1 año y medio en la Embajada de España en Caracas. Esa decisión la tomó el presidente. ¿Estaba el señor Trigo en ese momento? ¿En la embajada estaba el señor Trigo? Estaba Jesús Silva, el embajador Jesús Silva. Pero la decisión al final la aprobó el presidente Pedro Sánchez. Yo eso lo tengo que agradecer a nivel personal. Yo estoy como venezolano muy agradecido con España. Aquí llevo ya unos meses y el pueblo español es muy sensible con la causa venezolana. Yo me consigo españoles en la calle todo el tiempo que siempre nos hablan de su interés por la causa de Venezuela. Y yo realmente agradezco muchísimo al pueblo español por estar tan atento de nuestra causa. Ahora bien, yo sí creo que el gobierno de España puede ser mucho más proactivo en ser un factor de peso hacia la democratización y la libertad de Venezuela. Sí lo creo, así lo he expresado en muchas reuniones que he tenido con representantes de exteriores, con representantes del gobierno a distintos niveles. Creo que hay una gran oportunidad y una gran responsabilidad, además que hay una historia común entre Venezuela y España que nos une la búsqueda de la libertad y la democracia, porque cuando España estaba en el tránsito de buscar la libertad y la democracia, Venezuela fue un país que colaboró mucho en ese proceso. En esta actitud de escasa proactividad y enlazando con lo anterior, muchos demócratas latinoamericanos se quejan de que España ha dejado de ser ya el interlocutor con Europa, un poco el intermediario. Entonces, ¿qué papel, en su opinión, juega Rodríguez Zapatero, sus andanzas como correvidile de Nicolás Maduro, la diplomacia paralela que está desarrollando con el Grupo de Puebla y con el eje chavista de América Latina? ¿Qué papel juega Zapatero, cree usted, en el enfoque que ahora mismo tiene la política exterior o la inactividad de la política exterior española con respecto a los demócratas latinoamericanos? Mira, lo primero es que Zapatero es un apologista de Maduro y yo creo que eso es muy grave, y lo hace en público y lo hace en privado. Hace una labor de lobby a favor de la dictadura de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro es un criminal y es una persona que está siendo acusado, insisto en esto, y señalado por la ONU y por la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad. Insisto, esto no es mi opinión, es lo que dicen las instancias de mayor peso en el planeta Tierra, que tienen la responsabilidad de investigar estos asuntos. A mí me sorprende el nivel de apología del presidente Zapatero hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Entiendo que con la administración saliente de Exteriores había una relación estrecha, pero no pública, entre Zapatero y el equipo de Exteriores. Eso es lo que varias personas me habían informado. Yo espero que el nuevo ministro de Exteriores, Álvarez, que creo que es una oportunidad
esa designación para que se Zapatero pueda... estuvo en su toma de posesión, Sí. ¿eh? ¿Perdón? Zapatero estuvo en la toma de posesión Bueno, de pero es verdad estuvo en que varias. Bueno, Estuvo en varias. pero Bueno, en fin. no lo sé, eso ya son intríngulos de la política española más detallada, pero yo sí espero que sea una oportunidad. Yo sí espero, es decir, como venezolano, evidentemente, yo espero lo mejor para mi país. Yo aquí no opino desde la perspectiva de la dinámica interna de la política en España, pero sobre lo que puede hacer el impacto hacia Venezuela, yo espero que la política pueda ser una política mucho más clara en los principios, en el principio que tiene que tener cualquier democracia con respecto a la defensa de la libertad y la democracia. Y aquí yo sí quisiera decir algo. La causa de Venezuela no debe ni puede ser una causa de derechas y de izquierda. Es una causa de quien se diga demócrata. Si usted se asume como demócrata y es de izquierda, o se asume como demócrata y es de derecha en una democracia establecida, pues la causa de Venezuela le tiene que importar de igual manera, porque al final del día aquí se trata de que en nuestro país podamos llegar a lo que hoy no tenemos, que es la libertad y la democracia. Pues comentabas hace unos instantes, Leopoldo, dice, voy por la calle en España, ¿no? O hablo con españoles y veo la sensibilidad que existe en este país, lógicamente, con Venezuela, y es que bueno, en España se vive muy de cerca y además no te voy a decir que se está enseñando en las escuelas, pero nuestros niños lo están viviendo en las escuelas. Y yo hablo en este caso en primera persona, desde hace 2 o 3 años, desgraciadamente desde luego para vosotros, porque habéis tenido que huir de nuestro país, pero la verdad es que en ese sentido muy agradecidos. Nuestros niños están conviviendo con vuestros hijos, con chavales venezolanos que les están contando en primera persona la experiencia, y estoy hablando de chavales muy pequeños, de 7, 8, 9 años, de tener que salir con lo opuesto de su país y de iniciar una nueva vida en otro país como es España, con sus familias, si es que han tenido la suerte de poder venir con alguno de sus padres o con sus abuelos, muchos de ellos residentes aquí en España, y les cuentan anécdotas del día a día. Por ejemplo, desde lo que puede costar conseguir un huevo Kinder en Caracas y lo fácil que es conseguirlo aquí, hasta el hecho de poder cruzar una calle, una carretera, sin que tu madre o tu padre esté viendo quién se está cruzando contigo en el camino, hasta el simple hecho de poder disfrutar de una clase extraescolar de gimnasia rítmica, por ejemplo, con la libertad que te da el moverte en una escuela, en un barrio donde sabes que estás seguro, ¿no? Eso es el día a día que nuestros hijos también están viviendo y les están narrando, bueno, pues las experiencias de los chavales venezolanos que viven aquí en nuestro país. Están llamando muchísimas personas, muchos oyentes, Leopoldo, tienen muchas preguntas para ti, así que si te parece vamos a hacer una pausa para la publicidad. Claro. Y enseguida las escuchamos. Bueno, son las 14:04 de la mañana, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio y estamos aquí compartiendo este tiempo con Leopoldo López. Estamos hablando con Leopoldo López. Decía que son muchas las personas que están llamando, muchos oyentes españoles y también muchos venezolanos afincados aquí en nuestro país. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Pues cuéntanos. Mira, en concreto tengo datos. En España viven 400.000 venezolanos, los pies en España, pero el corazón todavía en Venezuela, porque como canta Carlos Baute, allí éramos felices. Están pensando en la familia que se ha quedado allí, desesperados, como dice la canción, al seguir la actualidad de su país, desesperados cada vez que tienen que mandar medicamentos, desesperados al ver cómo la inflación llega allí al 5.500%, desesperados al mandar el dinero a la familia que les queda, desesperados cada vez que hablan con ellos. A continuación vamos a escuchar a varios venezolanos residentes en España y para finalizar una sorpresa que esperemos que le haga mucha ilusión a Leopoldo López. No me hubiera ido de Venezuela si no hubiera sido por la situación política que hay. Y lo peor es ver que cada día ahí está peor. Yo tengo que mandar medicinas, tengo que mandar dinero. Siempre decíamos esto no es una Cuba y estamos peor que Cuba o casi igual. Pero es muy duro ver cómo tu país está secuestrado por una banda de delincuentes. Llevo 15 años viviendo en España, huyendo de una dictadura comunista, narcotraficante, asfixiante como fue la de Chávez. Realmente creo que es una opinión global entre todos los venezolanos que creemos en una nueva democracia, en un país libre, libre de comunismo, libre de socialismo disfrazado, maquillado de comunismo. Que bueno, realmente es prácticamente lo mismo.
No es un secreto para nadie que los señores son socialistas. Querido Leopoldo, me han dado la oportunidad de dejarte este mensaje y eso hago con mucho placer. En primer lugar, para pedirte perdón. Perdón en nombre de muchos españoles que tampoco entendemos que una gran democracia europea y un país como España pueda poner en duda a estas alturas que Cuba es una dictadura y que Venezuela es una dictadura. Quiero decirte que esa actitud nos avergüenza profundamente y que rechazamos que por motivos ideológicos o por motivos tácticos se pueda jugar con los derechos humanos de los cubanos y los venezolanos. Esto se hace porque hay gobiernos que hacen negocio político y económico con la dictadura. Y nosotros sabemos que con la democracia y con los derechos humanos de los venezolanos y cubanos no se puede hacer negocio, no son mercancía y no son negociables. Exigimos la libertad de Freddy Guevara y de los miles de presos políticos venezolanos y exigimos el fin de la represión terrible en Cuba de manera inmediata. En segundo lugar, quiero decirte que recuerdo muy bien lo que me dijiste cuando te fui a ver a la cárcel de Ramo Verde. No me dejaron verte, pero nos hablamos a través de los barrotes, tú en tu sórdida celda y yo fuera del recinto. Y me dijiste, españoles, abran los ojos, ¿no? Sean conscientes de que los enemigos de la libertad se disfrazan de corderos, son caballos de Troya, burros de Troya de la democracia que procuran reventarla de dentro. Y yo te dije ahí, y te reitero hoy, mi compromiso absoluto con tu causa, con la lucha por la libertad en Venezuela, y decirte una vez más que no me rendiré nunca y que sé que vosotros tampoco. Bueno, pues era Cayetana Álvarez Sí, no, de Toledo, claro. para quien no la haya reconocido, que yo creo que no hay nadie, bueno. Mira, Leopoldo. varias cosas. Lo primero son 430.000 venezolanos, pero a eso hay que sumarle a las personas que estando en Venezuela tenían nacionalidad española, se vienen a Venezuela y son más o menos unos 150, 200.000. Es decir, la cifra es mayor a 430.000, porque esos son los venezolanos que tienen nacionalidad venezolana que han llegado aquí. Porque ahí, recuerda que hubo una migración española muy grande en el siglo XX hacia Venezuela, y sobre todo de Galicia. En Venezuela tú podías ser andaluz de Cádiz o de Tarifa en lo más al sur y te decían gallego, ¿no? Pero hay una cercanía muy, muy grande entre España y Venezuela, ¿no? Y ahora la estamos viendo de vuelta. Bueno, lo que decía Cayetana es así. Primero, muchas gracias a Cayetana por su mensaje, por su compromiso. Ella ha estado siempre muy presente en la causa de Venezuela y en la causa de la libertad, y particularmente en América Latina. Creo que es una voz muy importante. Hay una responsabilidad importante que tiene España. Esa responsabilidad la tiene el pueblo español, la tiene el gobierno, la tiene el Congreso, pero también la tienen que asumir líderes individualmente. Cada quien tiene que asumir esa responsabilidad porque la libertad no tiene fronteras, ni tampoco debe de condicionarse a lo que es conveniente o no es conveniente. Y nosotros estamos padeciendo lo que es un país sin libertad y sin respeto a los derechos humanos. Así que muchas gracias a Cayetana por sus comentarios. Y bueno, sobre los venezolanos, ¿no? Decía una, yo no me quería venir. Mira, yo les invito a todos los que nos están escuchando que conozcan a venezolanos y que les pregunten a ellos. Cada venezolano que está aquí en España y que está fuera de nuestro territorio es un testimonio. Y yo estoy convencido que por lo menos 9 de cada 10, si no 10 de cada 10 de los que les pregunten si se querían venir o si querían salir de Venezuela, les van a decir que no querían salir de Venezuela, pero que fueron obligados. Fueron obligados por la situación económica, por la falta de oportunidades, por la persecución política y por muchas otras razones, pero fueron obligados. Y cada venezolano es un testimonio, es una dimensión de la tragedia que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que es importante que los venezolanos hablemos de lo que vivimos, de lo que ha sido nuestra experiencia y de cómo eso que dijo un oyente, de que durante muchos años decíamos, eso no puede pasar, eso aquí no va a pasar. Yo lo escuchaba en Perú, que estuve hace unas semanas, donde decía, no, aquí eso no va a pasar. Aquí tenemos instituciones fuertes, aquí está una Fuerza Armada democrática, aquí hay constitucionalidad, aquí hay medios de comunicación, aquí hay un sector empresarial fuerte. Todo eso yo lo escuché en Venezuela. Y nosotros veíamos con cierta
incredulidad, hasta con desprecio. Es decir, bueno, cuando se decía Venezuela va a ser como Cuba, decíamos, no, esos son los cubanos de Miami exagerando. O sea, qué exagerados son. Y hoy, como lo dijo un oyente, estamos peor que Cuba. Venezuela hoy, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, es el país más pobre de la América Latina, por debajo de Haití. 90% de la población en Venezuela está en situación de pobreza, 60% está en situación de pobreza extrema. 3 de cada 10 hogares en Venezuela están cocinando con leña. Hoy en Venezuela lo que se ve en las carreteras de los pueblos fuera de Caracas son personas vendiendo leña para que se pueda cocinar. Es un país que ha retrocedido no al siglo XX, al siglo XIX. Es un país que está sometido a la pobreza más extrema de toda la América Latina, no por la causa de una guerra, no por la causa de un desastre natural, sino por la causa de una ideología, de un sistema que derivó en la corrupción y en el saqueo absoluto de un país que en su momento fue el más próspero, el de mayores oportunidades de toda América Latina. Bueno, es difícil quedarse con un mensaje de esperanza, Leopoldo, después de escucharte. Bueno, pero yo ahí sí quisiera entonces que me deje unos minutos. Sí, por supuesto, pero es complicado. Sí es verdad que se te han iluminado los ojos cuando hablabas del movimiento San Isidro, de lo que está sucediendo en Cuba, cómo puede repercutir en Venezuela, pero entiende que para todos los venezolanos que te estén escuchando ahora mismo aquí en España, claro, es decir, algún día me he ido, pero algún día podré volver a mi tierra, a mi casa. Sin duda, yo creo que sí. A ver, nosotros no podemos perder la esperanza. Es decir, el peor error que podemos cometer nosotros es claudicar. Y ojo, se claudica en el corazón y en la mente. O sea, porque cuando tú te condicionas desde el corazón y desde la mente a que ya todo está perdido, pues entonces empiezas a irradiar en tu entorno ese pesimismo. Nosotros tenemos que ser unos optimistas irracionales de que vamos a lograr la libertad. Y yo creo que lo vamos a hacer. Y además que la historia tiene demasiados episodios en donde la libertad se ha terminado de imponer. Y también les puedo decir, con conocimiento de causa, que la inmensa mayoría de los venezolanos, la inmensa, 8 de cada 10 venezolanos, están convencidos que vale la pena luchar y que tenemos la responsabilidad de luchar. ¿Hemos sacrificado mucho? Sí, es verdad. La gente se pregunta, bueno, pero el pueblo se apagó. No es que se haya apagado. Es que salir a protestar en Venezuela te responden con plomo, con fuego, con sangre, con persecución. Mucho peor de lo que yo he visto en Cuba. El nivel de represión a las manifestaciones en Venezuela no tiene nada que ver con lo de Cuba. Lo de Cuba es un juego de niños en comparación al tipo de represión que nosotros vivimos en Venezuela. Y por supuesto que eso genera miedo. Por supuesto que eso genera temor a volver a salir a la calle. Pero eso no puede llevarnos a la resignación. Y yo le digo a mis hermanas, mis hermanos que nos están escuchando, venezolanos que están en este gran país España, porque no me canso de decirlo, España es un gran país con una gente maravillosa, un país que nos ha influenciado a nosotros mucho y un país al que le debemos mucho y que nos va a acompañar hacia la libertad, y que seamos nosotros una voz de esperanza, no seamos una voz de pesimismo, seamos una voz de lo que ocurre en nuestro país, expliquemos lo que ocurre, seamos gráficos en lo que vivimos todos los días, pero nunca perdamos la libertad. Yo soy optimista que la vamos a alcanzar, no va a ser fácil, ni tampoco va a ser fácil la construcción de esa mejor Venezuela, esa nueva Venezuela que va a venir, pero es lo que nos toca. Y yo les digo algo, miren, mucha gente en el mundo busca vivir la vida con propósito. ¿Cuántos libros no hay por ahí que dicen, oye, vive tu vida con propósito? Nosotros tenemos la bendición de poder vivir la vida con propósito. Que ese propósito nos hace transitar por caminos difíciles, es verdad. Que nos hace caminar sobre carbones ardientes, es verdad. Pero vivimos con propósito y eso es una bendición. Vivir la vida con propósito, con sentido, con responsabilidad de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros podemos aportar a eso. Y a los venezolanos, hermanas, hermanos, les digo, vamos a organizarnos. Hay muchas organizaciones de venezolanos en todo el territorio español. Los que ya la tengan, adelante, sigan haciendo ese buen trabajo. Los que tengan ideas de cómo organizarse para
para llevar nuestra voz, nuestros temas a nivel local, regional, nacional, háganlo, vale la pena, vale la pena. Somos un país que está vivo en nuestro territorio y estamos vivos los 6 millones de venezolanos que estamos fuera de nuestro territorio. Bueno, y nuestra función también es mantenerlo vivo y poner el medio, así que muchísimas gracias. En septiembre nos volvemos a ver ya con Federico aquí, por supuesto que nos estará escuchando, no lo sé, porque lo mismo está recluido escribiendo, que es en lo que está ahora mismo Federico, también haciendo su trabajo, pero si lo escucha, que seguro que de alguna manera le llegará, ya estará pensando, bueno, pues en septiembre claro voy a ver sí. a Leopoldo. Muchísimas gracias, Leopoldo. No, y gracias a ustedes, de verdad, sepan que lo que ustedes dicen aquí tiene repercusión en Venezuela. Sepan eso también. Porque en Venezuela no hay libertad de expresión. En Venezuela no se puede hablar como hemos hablado la mañana de hoy. Y gracias a las redes sociales, mucho de lo que ustedes dicen termina llegando a Venezuela. Así que sepan que tienen también una responsabilidad de construir ese camino hacia la libertad de nuestro país. Bueno, así lo sentimos y así tratamos de hacerlo. ¿No? Y yo se lo agradezco en nombre de mucha gente. Bueno, aquí tienes tu casa, Leopoldo, por supuesto, para lo que quieras. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida... Bueno, mira, hablabas antes del cerdo, ¿no? Pues aquí tenemos el cerdo y el jamón, ¿no? El jamón de Guijuelo, que para el verano viene estupendamente. Estamos pues ahora es mismo... el cerdo rico, el que está... bueno, sí, claro, cerdo, hay otros cerdos que no... No. Este es el bueno, el jamón de Guijuelo. Fíjate que estamos con una promoción para el verano, para todos aquellos que se están ya preparando para irse a sus apartamentos. También se lo pueden servir a través de Tu Jamón Directo en 24-48 horas. Que se van al apartamento de la playa, pues lo encargan en el 984-1028. 984-1028 pueden hacer su pedido. Hacemos una pausa y vamos con las noticias de última hora aquí en Es la Mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.